Buenos días, ya casi tardes. Sean todos bienvenidos a este juego del pensamiento del foro Humanos Jugando a Pensar. Y pues para cerrar nuestra semana con broche de oro, doy la bienvenida a Valentina Trabas-Horno, quien nos hablará sobre la relevancia de la lectura. Valentina es egresada de Filología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es promotora de lectura y es una de las principales booktubers de nuestro país, pero no solo eso, sino también del habla hispana. Su canal de YouTube, El Librero de Valentina, cuenta con más de 120,000 suscriptores. Ha entrevistado a muchos autores, entre ellos Guillermo Arriaga, Premio Alfaguara 2020, Benito Taibo, Javier Moro, entre otros autores mexicanos y del extranjero. Como promotora de lectura, su trabajo ha sido crucial en estos tiempos de pandemia. Hola Valentina, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, te recuerdo que la dinámica de nuestro juego es que tienes 30 minutos y después de este tiempo pasamos a las preguntas y respuestas. Adelante Valentina, tienes la palabra. Hola a todos, ¿me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Sí. Es que tengo aquí como un cuadrito. Hola a todos, buenas tardes. Gracias, Maye, por esa presentación y gracias a todos por permitirme compartir este espacio con ustedes, por la presentación tan bonita. Espero que este cierre sea pues, completamente de su agrado, que lo disfruten. Y a mí hoy me toca hablarles un poquito sobre la relevancia de la lectura. Complicado cuando se trata de un tema al que muchos le huyen, al que muchos le temen. Cuando hablamos de libros, generalmente tenemos una idea ya muy preconcebida de lo que es la literatura, y yo lo que he intentado a lo largo de estos últimos años es justamente hacer lo contrario, acercar a muchos lectores, crear una comunidad de lectores cada vez más grande, y creo que poco a poco se ha ido formando y se ha ido logrando. Una de las cosas positivas que trajo la pandemia fue darme cuenta de la necesidad que tiene la gente de compartir, de hablar sobre las historias que lee. Uno siempre piensa que la lectura es un acto en solitario, que uno se encierra en su propio mundo y que no necesita de nadie más cuando está haciendo o cuando está viviendo toda esta experiencia. Y me he dado cuenta de que es justamente lo contrario, de que como lectores necesitamos compartir, necesitamos encontrar a nuestros iguales, necesitamos expresar y decir todo aquello que una historia puede provocar en nosotros. Y ha sido muy interesante ver a lo largo de este año y medio, digo, con el canal llevo ya 5 y medio, pero en este último año ha sido muy interesante ver cómo la comunidad se fortalece, ver cómo la comunidad crece y cómo, no importando dónde estemos, tenemos hoy por hoy todas estas herramientas que nos permiten acercarnos a lectores de otras partes del mundo, autores de otras partes del mundo, y gracias a ello poder compartir la experiencia de la lectura. Siempre se ponen pretextos para iniciar con este estilo de vida. Yo, más que un hábito, siempre he considerado la lectura como un estilo de vida. Así como hacemos ejercicio, salimos con nuestros amigos, creo que lo que pasa con la lectura es que debemos integrarla a nuestra vida al 100%. Y justamente cuando intentamos dar como este salto a la lectura, nos ponemos muchos pretextos, así como nos ponemos pretextos para todo. ¿Por qué no haces tal cosa? Pues porque no tengo tiempo. ¿Por qué no hace? Porque no quiero, porque no me gusta. Cuando nunca lo hemos intentado, cuando nunca hemos decidido hacer ciertos cambios para comenzar a hacer las cosas que aunque no conozcamos, pueden resultar en una verdadera pasión. Como les digo, pretextos hay miles, no solamente la falta del tiempo, los múltiples distractores que tenemos hoy a nuestro alcance, redes sociales, series, diversas plataformas, aplicaciones, pero creo que si queremos y buscamos un cambio, debemos hacer cosas que propicien ese cambio. No vamos a lograr absolutamente nada si seguimos haciendo las mismas cosas. Para ver resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Y eso es principalmente, o sucede también de manera
muy importante dentro de la literatura. Queremos empezar a leer, no sabemos cómo empezar a leer, pero no estamos dispuestos a sacrificar absolutamente nada. Y no se trata de que sea un sacrificio, se trata de que sea un gozo. La lectura por obligación me parece una de las cosas más tristes del mundo. Nunca nadie debe leer por obligación. Todo mundo debe acercarse a los libros porque quiere encontrar una historia, porque puede encontrarse ahí. Cuando nosotros forzamos una lectura, la experiencia va a ser totalmente contraria a lo que realmente estamos buscando. Muchas veces, en vez de acercar a un lector, vamos a propiciar un alejamiento y es lo que no queremos. Entonces, yo siempre recomiendo que se hagan cosas muy elementales, muy básicas, muy sencillas, primeros pasos, sobre todo cuando se trata de lectores jóvenes y no tan jóvenes, porque pues, a todos nos cuesta trabajo hacer de repente ciertos cambios. Yo creo que lo importante es decidir que vamos a hacer ese movimiento, decidir que queremos leer, decidir que queremos modificar ciertas rutinas para poder empezar con el mundo maravilloso de los libros. Yo, por ahí hay una frase que dice que si alguien no lee es porque no ha encontrado el libro perfecto, y yo estoy completamente convencida de eso. De repente tenemos malas experiencias, por supuesto. De repente nos encontramos con libros que decimos, ¿por qué estoy leyendo esto? Claro que sucede. Hay un universo allá afuera de opciones. Hay que encontrar la que a nosotros nos conviene, a la que a nosotros nos gusta, la que nos apasiona. Uno de esos primeros cambios que hay que hacer no solamente es decir, lo voy a hacer, y no poner pretextos. El pretexto del no tengo tiempo es como si nuestros amigos nos invitan a salir y decimos no tengo tiempo. Siempre encontramos tiempo, entonces siempre pueden encontrar tiempo para la lectura, pero empiecen con poco tiempo. No es lo mismo decir voy a dedicarle 10 minutos todos los días a 1 hora todos los días. Si no tenemos esa costumbre, puede resultar muy complicado. Entonces mi recomendación, o una de las primeras recomendaciones que siempre hago, es comenzar con poco. Con una meta que sea medible, que la podamos alcanzar, que cuando terminemos esa meta digamos, hoy cumplí con lo que me toca, pero metas objetivas. O sea, no una meta de voy a leer 2 horas y a los 10 minutos ya aventaste el libro, ya no te gustó. Entonces, tratar de que esos 10 minutos se incorporen a nuestro día a día. Conforme vayamos familiarizándonos o sintiéndonos cómodos, ese tiempo se va a dar solito, va a aumentar de manera natural, ni siquiera lo vamos a tener que programar, se va a dar, va a llegar. Cuando menos nos demos cuenta, ya pasamos los 10 minutos y ya estamos en la media hora y al rato en las 2, depende del tiempo que tengamos entre tantas actividades, pero tómenlo por ahí, 10 minutos todos los días, sí al principio y a lo mejor de manera no forzada, pero sí obligada a decir, tengo que leer. ¿Por qué? Porque así se hacen los hábitos también. O sea, así es como vamos a decir, ok, todos los días me pongo 10 minutos, ustedes eligen el momento del día que prefieran y hacerlo. Otra de las cosas que siempre recomiendo es, pues, leer lo que se les dé la gana, ¿no? De repente suena como muy loco decir, lee lo que se te dé la gana, pero ¿cómo? Pues es que si no lo haces, si no experimentas primero de esa manera, ¿cómo vas a seguir o cómo vas a saber qué te gusta? Si alguien llega y te dice, nunca han leído, y llega y te dice, léete Don Quijote, ¿saben qué va a pasar? Que no van a llegar ni a los 10 minutos. 2 minutos después ya cerraron el libro y dijeron, ¿qué es esto? Si no es algo que les interese, difícilmente van a continuar. Yo siempre les digo, busquen algo que los apasione, no importa qué. No importa si es fantasía, suspenso, independientemente del género. Yo muchas veces hablo hasta de biografías, temas relacionados con fútbol, cocina, coches, lo que ustedes quieran. De un tema, de un libro, salen otros títulos. Un tema te lleva a otro. Eso es inevitable en el tema de la lectura. Entonces, buscar cosas que a ustedes les gusten, porque de ahí van a llegar a otros lugares, a otras historias, a otros autores. Como lector evolucionas. Nunca eres el mismo lector. Conforme muchas veces lo medimos en años. Es que yo no era el mismo lector que el año pasado. No, no eres el mismo lector que ayer. No eres el mismo lector que hace unas horas. Todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo, y conforme nos vamos enfrentando y conociendo diferentes historias, vamos cambiando también nosotros. Entonces, ver ese proceso es bien interesante, pero ¿cómo comenzamos? Pues leyendo algo que nos parezca atractivo. Si les gustan los clásicos o les gustaría explorar diferentes terrenos, pues buscar lecturas sencillas, lecturas cortas,
Vuelvo a lo mismo como con el tema del tiempo. No es lo mismo decir voy a leer un libro de 100 páginas a un libro de 800. Para un lector, y sobre todo al principio, creo que es necesario saber que puedes llegar, saber que puedes terminar ese libro. Aunque yo siempre he dicho también que uno de nuestros derechos como lectores es que si no te gusta el libro, lo dejes y lo cambies. Hay un universo inmenso allá afuera, como para estar forzando una lectura y no disfrutándola. Vuelvo a lo mismo, la lectura es un gozo, no sufrimiento. Entonces, buscar libros cortos que cuando que puedan terminar, que se sientan satisfechos con que los terminaron, que se emocionen por querer comenzar otro y no decir, este libro lo tengo desde hace 5 años a la mitad y no avanzo. Ustedes se irán definiendo. Hay personas como yo a la que no le importa dejar los libros a la mitad. Hay personas que no pueden dejar libros a la mitad, ¿no? Que están obsesionados con terminar el libro, aunque odien el libro. Yo les digo, bueno, pues qué ganas de sufrir, eso es masoquismo puro, déjalo. Y si en 10 años regresas al libro, pues qué bueno. Y si no regresas nunca, también, ¿no? Pero este tipo de cosas las vamos aprendiendo conforme vamos avanzando o conforme vamos madurando como lectores. Y es bien interesante ver la evolución de uno mismo. Yo les puedo decir, hace unos años me obsesionaba con terminarlos. Hoy me relajo y no pasó nada. Hace unos años me obsesionaba con leer ciertos temas. Hoy no pasa nada. Hace unos meses leía yo un tipo de literatura. Hoy leo otra totalmente diferente. Y ese ha sido un proceso y un camino muy largo de muchos años como lectora. Hoy disfruto más la lectora que soy. Hoy leo con mayor libertad, pero eso ha sido un proceso de aprendizaje. Y es un proceso de aprendizaje al que todos vamos a ir viviendo. Otra de las cosas que recomiendo cuando quieren comenzar a leer, y esta sí me van a decir, es que esto es imposible, es alejarse del celular. Yo creo que el mayor distractor que todos tenemos es el teléfono. ¿Por qué? Porque últimamente toda nuestra vida está en ese teléfono. Y estamos muy al pendiente siempre de qué es lo que pasa, una notificación, si alguien subió video, si alguien publicó algo, la última foto de no sé quién, me entró un WhatsApp y necesito leerlo de manera inmediata. Sí, el problema es que cuando tienes un libro al lado y le ibas a dedicar 10 minutos, 8 fueron para el teléfono, 2 fueron para lectura. Entonces, yo sé que es lo más difícil y se los digo yo, que soy una persona que vive de promover la lectura a través de las redes sociales, que leo y estoy tomando foto, que leo y estoy posteando algo, que leo y estoy al pendiente de si alguien contestó que el libro que estoy leyendo le gusta. Es bien complicado, pero sí hay que ser muy claros en ese sentido y tratar de evitar los distractores. Y el número 1 es el teléfono. Ya todo lo demás, todo lo que les rodea, bueno, pues ya se puede medio controlar. Te metes a un cuarto, buscas un lugar con silencio, donde no haya mucho ruido, que luego dentro de las casas es prácticamente imposible, pero cada quien encuentra ese lugar, cada quien encuentra ese refugio, pero esto no lo soltamos nunca, va pegado a nosotros a todos lados. Entonces traten de ponerlo en mute, desactivar notificaciones, aunque sea un ratito, durante esos 10 minutos para que ustedes puedan concentrarse. Eso no quiere decir que no compartan después. ¿Por qué? Una de las cosas también de las que me he dado cuenta es que tenemos que aprovechar mucho de este empuje de las redes sociales para compartir nuestras lecturas con otras personas. ¿Funciona? Claro que funciona. ¿No? Vamos contagiando sin darnos cuenta. Podemos tener este tipo de acercamiento con otras personas de otros lugares, pero al momento de hacer la lectura sí creo que hay que ser muy claros y decir, ok, le voy a dedicar estos 10 minutos, no me voy a ir por ningún otro lado, no voy a abrir Instagram, Twitter, ni nada que me pueda distraer y ya. Esa es una de las recomendaciones que siempre les doy. Otra es, ok, ya tienen el libro, ya decidieron que son los 10 minutos, ahora es, ¿en qué momento voy a leer? Es que no tengo tiempo. Pues encuéntrenlo. Antes de dormir, yo siempre les digo, todo mundo cuando se acuesta ya terminó todas sus actividades, ya la casa o su vida está un poco más tranquila, ya se sienten un poco más en paz. Yo creo que uno de los mejores momentos para leer es justo antes de dormir. Y si ustedes se ponen a investigar la cantidad de beneficios que tiene leer antes de dormir, dicen, pues, ¿por qué no lo hice antes? Generalmente traemos todo ese acelere del día a día y ya no sabemos ni cómo canalizar toda esa ansiedad o toda esa energía. Cuando ustedes se acuestan y le dedican esos minutos ya en su camita,
tapaditos, cenaditos, tranquilos, dicen, qué cosa más deliciosa. ¿Por qué? Porque logras como poner tu cuerpo en un estado de relajación, el ideal para descansar, y te pierdes en una historia. Eso para mí es maravilloso. Probablemente al principio me digan, sí, me quedo dormido. Está bien, qué bueno que te quedes dormido. Eso quiere decir que, ¿no? Te estás relajando poco a poco. O sea, al rato la historia va a estar tan interesante que les van a dar las 5 de la mañana y van a decir, y no dormí. Va. Eso es lo que queremos que pase. Y lo van a hacer con todo el gozo del mundo y van a decir, ahora no quiero dormir, me quiero acostar esos 10 minutos que se van a convertir en 2 horas. Porque de eso se trata. Cada quien reparte su tiempo como quiere, a la hora que puede. Hoy todo resulta un poco más fácil porque debido a estas actividades no tenemos que desplazarnos de un lugar a otro, no tenemos que correr de un lugar a otro, pues nos conectamos desde nuestra casa y entre Zoom y Zoom o clase y clase puedes echar una leída, pero eso va a cambiar. Y no porque regresemos a la vida que teníamos, que pues, es la que todos conocemos y a la que todos anhelamos regresar, tiene por qué quedarse a un lado esas cosas que disfrutamos, como es el caso de la lectura. Entonces, vayan programándose, vayan integrándola, que eso es lo que yo siempre digo. Otra cosa también muy importante, y estas se las digo porque fue lo que aprendí durante todo este año, encuentren una comunidad lectora. No es lo mismo leer y platicar con uno mismo a saber que hay alguien más que te va a escuchar. Como les decía al principio, creemos que la lectura es un acto en solitario, ¿no? Y leo y me quedo yo con todo lo que leí y de repente la cabeza no para de trabajar y le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas a las cosas, a un tema, a un personaje, a una situación, y uno de repente piensa, bueno, ¿y qué hago con todo esto? ¿Cómo lo saco? Lo escribo, lo platico. Desgraciadamente, hoy por hoy, todavía hay personas a las que les cuesta admitir que leen, que les da pena admitir que leen. ¿Por qué? Porque se sienten juzgadas. ¿Leer? ¿Prefieres leer a salir? ¿Prefieres leer a ver una serie? Sí. ¿Prefieres leer a irte de fiesta? Sí. ¿Prefieres quedarte en tu cama un viernes por la noche leyendo a... Sí. Pero cuando tú encuentras a esa comunidad lectora, la vida cambia por completo. O sea, saber que hay alguien del otro lado que está igual de loco que tú con una historia y que quiere compartirla con la misma intensidad que tú, me parece de las cosas más bonitas que hay. Y es lo que les decía yo al principio. Con la pandemia me di cuenta de que en todo el mundo, porque afortunadamente me he dado cuenta de eso, no somos lectores únicamente de un país o de un estado, lectores de todo el mundo tenemos esa misma necesidad. Y no importa, y aquí estoy viendo 2 caritas que lo pueden confirmar, no importa el horario, no importa el día, no importa cuánto dure, es la experiencia de estar ahí, de escuchar a todas esas personas hablando de lo mismo, del mismo idioma que tú estás hablando. No saben cuánta gente me escribe y me dice, vale, es que en mi casa nadie lee, todo el mundo me tacha de loca o de loco y me dice, es que no me hables de los libros que estás leyendo. Platica, me dice, es imposible tocar ese tema. Y es muy frustrante. Es muy frustrante cuando la lectura es también parte de tu vida. Yo, afortunadamente, no concibo mi vida sin los libros, no concibo mi vida sin platicar de los libros y encontrar estos espacios, encontrar estos grupos, ha sido maravilloso. Yo creo que ha sido uno de los regalos más grandes que me ha dado la pandemia. No solamente conocer a estas personas, sino poder hablar, porque de un tema literario, de una historia, llegamos a nuestras historias. Algo que les he estado diciendo mucho últimamente es, cada lector lee el mismo libro, pero de manera diferente, porque se acerca a esa historia desde su experiencia de vida. Yo no estoy parada en el mismo lugar que el otro lector, él no está en el mío, el otro tampoco. Entonces, cuando te acercas a un mismo libro, a un mismo título, todos tienen una visión distinta. Podemos coincidir en ciertos temas, es obvio, pero no llega esa misma historia a cada lector de la misma manera. Se vive diferente. Y no saben los procesos que se viven durante estas lecturas.
Antes, hace unos años, yo leía mucho, y no sé si a todos les pase o se hayan dado cuenta de la evolución que han tenido como lectores. Yo leía mucho para evadir, que creo que es una de las principales motivaciones por las que la gente empieza a leer, para olvidar el mundo que están viviendo. Si hay una mala situación en casa, si la vida se te está complicando, si no te salen las cosas como quieres, te metes a una historia y te olvidas de tu vida y empiezas a vivir otra. Viajas, te acercas a historias que sabes que probablemente tú no vas a vivir, pero que te permiten estar ahí. Y es muy cómodo leer para evadir. En una mala situación, me ha tocado escuchar a muchas personas que ante una pérdida no saben cómo lidiar con el dolor, no saben qué hacer con toda esa carga, descubren una historia y se van por ahí. También los libros te eligen. Muchas veces esos procesos de evasión te llevan a enfrentarte, porque casualmente eliges una historia con la que no te querías encontrar en ese momento, pero que llegó a ti. Y ya entonces no se trata solo de evadir, se trata de confrontarte. Porque de repente ese libro te está poniendo el peor revés de tu vida. Dices, ¿cómo es posible que me esté pasando esto si yo lo que estaba buscando era otra cosa? Pero la literatura, y eso es algo que yo aprendí en este último año, es no solamente te permite evadir una realidad, te permite conocerte a ti mismo. Darte cuenta de quién realmente eres. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que sucede con libros que no sabíamos con los que nos iba a pasar. Uno entra a la lectura y dice, ay, pues vamos a ver de qué se trata, a ver qué es esto. Y de repente, ¿cómo? Hoy por hoy, y debido a toda esta situación, a todo este encierro, somos mucho más conscientes, tuvimos mucho más tiempo para analizarnos a nosotros mismos, para ver qué vida tenemos, para ver qué queremos hacer con nuestro futuro. Y los libros provocaron mucho de esto también. Esta no solamente posibilidad de evadir, sino también esta posibilidad de confrontarnos. Y de repente es duro, porque te das cuenta y dices, yo no sabía que podía ser así, pero puedo serlo. O no sabía que pensaba esto, pero en realidad lo pienso o lo siento. Entonces, todos estos caminos a los que te lleva la lectura, yo siempre digo, no se los pierdan, dense la oportunidad de acercarse, dense la oportunidad de ponerse en ese lugar y saber qué es lo que te está provocando. Hay libros que te aligeran, hay libros por los que vas por la vida y dices, esto era lo que necesitaba. Hay libros o géneros que sabemos que nos provocan este tipo de cosas. Que cuando ya estás harto dices, ay, ya, voy a leerme esto o a este autor porque quiero hacerlo, porque quiero descansar un poco. Y hay momentos en la vida en los que dices, quiero que me atropelle un libro lo más que se pueda. Y no saben lo increíble que es vivir esos procesos a través de la lectura. Conocerte, reconocer al otro, ser empático. O sea, hablar de los beneficios de la lectura no es únicamente el, sí, voy a tener un mejor vocabulario, voy a escribir más bonito, ¿no? Se trata de un proceso también interno. O sea, la experiencia que se vive a través de la lectura no es únicamente lo que podemos proyectar porque vamos a escribir un mejor correo, porque vamos a dejar de ser parcos al momento de redactar algo, es lo que uno vive, la experiencia que uno vive en cada lectura. Cada libro deja algo. Habrá libros que dejen más, otros dejan menos, pero cada libro deja algo. Y aun cuando la lectura no es lo que esperábamos, siempre hay que buscar la parte positiva. Algo aprendí, y no necesariamente en una lectura que me encante. Probablemente dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esta historia? No la gocé, sufrí de principio a fin, ¿por qué leí esto? Pero si ustedes se sientan y buscan, algo bueno sale. Es como en la vida. Algo bueno sale de cada una de las experiencias, por muy dolorosas que sean. De repente dices, pero ¿por qué la vida me está dando este trancazo? Yo no me lo merezco. Algo hay que aprender. Lo mismo pasa con cada una de las historias. Y sucede esto en todos los grupos que he tenido la oportunidad de moderar. Yo siempre los invito a que lo intenten, a que intenten formar estos grupos, a que intenten encontrar a otros lectores como ustedes, a que aprovechen las herramientas que hoy en día tenemos, redes sociales, lo que sea, para crear comunidades. Una de las cosas más bonitas que yo vi durante este año fue precisamente eso, la explosión de grupos de lectura.
Podrían ser 3 amigos hablando de libros, podrían ser 200, pero siempre estaban. Encontrar ese espacio, ¿no? Encontrar eso que te permite, porque muchas veces es tema de personalidad, un tema hasta de interés. ¿Qué te gusta leer a ti? Fantasía, ok, no, bye. A ti, romance, no, menos. Pero es encontrar a esas personas que leen exactamente lo mismo que tú o que están dispuestas a explorar también. Porque una de las cosas que para mí es muy importante es salirte de la zona de confort, como lector, y me refiero como lector. Es importante, de repente, si están casados con un género, que es lo que nos suele pasar a todos, porque es lo que disfrutamos, después de un rato decir, ok, voy a explorar esta posibilidad. No podemos decir, no nos gusta si no lo hemos leído. No puedo decir, este libro me parece espantoso si nunca se han acercado al libro. Hay libros que requieren muchísima atención, muchísimo tiempo, libros que son celosos, o sea, que no te permiten compartirse con otros, ¿no? Para quienes hacemos muchas lecturas al mismo tiempo. Hay libros que dices, este necesita, Rayuela, por ejemplo. O sea, es casi imposible leer otro libro a la par de Rayuela porque Rayuela te absorbe, o sea, te consume. Pero una vez que terminas de hacerlo dices, ahora entiendo, hay de dos, o lo amas o lo odias, pero ya tuviste la experiencia, ya la viviste. No me pueden decir no me gusta o no me va a gustar, no lo sabes, porque como lector vas cambiando y tu experiencia va a ser siempre diferente. Entonces, esa es otra de las cosas que yo recomiendo, salirse de la zona de confort, buscar, experimentar, acercarse a los clásicos. Algo con lo que me he topado en los últimos años, desde que empecé a promover la lectura de los clásicos, era justamente esta. Es que los clásicos es para gente, la lectura de los clásicos es para gente con cierto nivel. ¿Cierto nivel de qué? Es que la lectura de los clásicos es para gente que tiene conocimiento previo sobre la literatura. ¿Quién dijo? Hay clásicos para todos. Y hay clásicos muy sencillos que te van a llevar a otros clásicos y clásicos muy complicados que yo no recomendaría que fueran primeras lecturas. Porque es lo que les decía, en vez de generarte interés, pues, te van a generar rechazo. Pero hay muchas lecturas que dices, este puede ser este cuento, acercarme a este autor, pero quitarnos esa idea de que la lectura o los clásicos o la literatura en general es para gente que tiene un conocimiento previo. He intentado por todos los medios quitar esa idea. Al contrario, acércate como quieras. Lo que les decía en un principio, estamos acostumbrados a querer encuadrar todo. La literatura es ser. Haz lo que quieras. Siéntete libre de empezar como quieras. Siéntete libre de leer lo que quieras, de abandonar lo que quieras. Cada uno tiene sus métodos. Uno leen en voz alta, otros en voz corta, en voz baja, otros parados, otros sentados. Haz lo que se te dé la gana. Hazlo. Acércate. Disfrútalo. Entonces, eso es mucho de lo que recomiendo, no solamente para empezar a leer, sino también para acercarse a otros autores, para vivir la experiencia de la lectura como lo que es una experiencia con todos los sentidos, que te permite activar no solamente pues, tu mente. Muchas veces hay libros que sentimos, que olemos, que nos duelen. Atreverse a vivir la experiencia. Yo creo que eso es para mí lo más importante de todo esto, y atreverse a dar el paso. ¿Quieren ser lectores? Busquen serlo. ¿Quieren vivir una experiencia diferente? ¿Quieren tener muchas historias en su mente? Lean. Creo que eso es lo más importante. Y sin miedo a ser juzgados. Nadie te puede decir qué leer, nadie te puede juzgar por lo que lees. Simplemente es hacerlo y dejar a un lado todas esas ideas que durante muchos años hemos creído que son correctas y que al final del día no nos definen como lectores. Gracias, Valentina. Creo que siempre escucharte es una dosis de motivación para ir a buscar el libro. Es el libro ideal. Y bueno, ya tenemos aquí algunas preguntas de nuestros estudiantes. Por ejemplo, Lourdes nos pregunta, de todos los libros que has leído, ¿en cuál te gustaría vivir y por qué? Yo creo, miren, yo no soy muy fan de la fantasía, pero sí me hubiera gustado vivir un rato en Hogwarts. Sí, definitivo. Ok, vamos con la siguiente. Diana dice,
¿Nos podrías dar el título de un libro celoso? Ya mencionaste Rayuela, pero ¿qué otro libro sería un libro celoso? Otro libro celoso, El salvaje de Guillermo Arriaga. Sí. Dafne dice, ¿de qué manera se encuentra el libro ideal? Buscando. No va a llegar. O sea, si un día crees que llegas a la librería y dices, ay, este es el libro perfecto, no. A mí, les voy a poner un ejemplo. Es como, difícilmente van a encontrar el amor de su vida a la primera, ¿no? O sea, no es como que se aparezca. Si tienen suerte, ya la hicieron. O sea, llegó y dices, ya está. Pero para poder encontrar el libro ideal hay que leer muchas cosas. Y decir, este es el libro que quiero leer, o este es el tema, o este es el autor. Puede llegar antes si tenemos claro lo que queremos leer o lo que estamos buscando, pero si no es así, se vale también, se vale cometer el error y decir, esta no era lo que yo quería, o me gustó, pero le hizo falta, o todavía no es lo que estoy buscando. Va a llegar en algún momento el libro ideal, puede llegar a la primera, pueden pasar años. No se aferren, no se aferren a encontrar ese libro ideal, solito va a llegar. Les digo que los libros aparecen cuando uno menos se los espera. O sea, uno puede estar buscando años el libro perfecto y de repente no lo estás buscando y llegó a tu vida y dices, ay, pero ¿cómo? ¿Así nomás? Pues así nomás. Entonces, lean, se trata de leer, leer, lean mucho para poder llegar a esa historia perfecta o a ese, sí, a esa historia y ese autor con el que van a decir, va, ¿no? Esto me encanta, o no, pero no se aferren a encontrarlo a la primera que están buscando, no. Bien. Por aquí Marta pregunta, ¿cómo nos podemos enamorar de la lectura? Y Dafne, ¿qué tipo de libros nos recomiendas leer a nosotros los jóvenes? Repíteme la primera, Maye. ¿Cómo nos podemos enamorar de la lectura y qué libros les recomiendas a ellos? Yo creo que te enamoras de la lectura cuando empiezas a encontrar temas que te gustan. O sea, yo creo que eso es muy importante. Cuando de repente encuentras un libro que dices, ay, me gustó mucho, voy a seguirme, o me gustó mucho este tema, voy a continuar por aquí, yo creo que sí es como te empiezas a enamorar. Cuando te empiezas a dar cuenta de todos los beneficios que tiene, como les decía, no los evidentes, sino a nivel personal, ¿no? Cuando te identificas con una historia y te ayuda a resolver algo, algún tema que tú tenías por ahí medio atorado y dices, no me di cuenta, pero fue a través de este personaje o de esta situación que dije, me está ayudando. Yo creo que así es como empiezas a enamorarte de la lectura. Te enamoras de la lectura cuando el libro te quita el sueño. Te enamoras de la lectura cuando no lo puedes soltar. Te enamoras de la lectura cuando lo único que piensas es en regresar a ese libro. Cuando tienes mil cosas que hacer y tu cabeza está, me quedé aquí y necesito saber qué es lo que está pasando. Ahí es cuando empiezas a enamorarte. ¿Y qué libros les recomiendo? Pues mucho depende de la edad, pero yo creo que hay autores muy, muy amigables. Por ejemplo, un clásico que creo que es, bueno, un autor de clásicos al que siempre se pueden acercar es Conan Doyle con Sherlock. Me parece un autor muy, muy amigable, ¿no? O sea, no es un autor que te exija, al contrario, como te cuenta las cosas, la situación de Sherlock, Watson, cómo resuelven los problemas. Yo son libros que recomendaría siempre. Hay libros a los que siempre regreso cuando se trata de recomendaciones juveniles, porque para mí es importante y porque los descubrí ya grandes, ¿eh? Los descubrí ya grande y me hubiera encantado tener la oportunidad de leerlos muchos años antes, como Persona Normal de Benito Taibo, El libro salvaje de Juan Villoro. O sea, esos libros los leí hace 5 años y hoy por hoy digo, me hubiera encantado que alguien me dijera, léelos, ¿no? Léelos a tus 16, 17. Me hubiera encantado que alguien me orientara por ahí. Yo estaba leyendo otras cosas un poco más raras, pero, pero yo creo que esos libros, si les gusta la fantasía, es que, miren, creo también que muchas veces pensamos que la literatura juvenil no tiene la suficiente calidad como para que un lector la disfrute. Y yo siempre he dicho que en ese sentido, y ustedes, por ejemplo, que son mucho más jóvenes, en la literatura juvenil tienen una puerta inmensa. Si no empiezan a leer o por leer lo que les gusta, nunca van a llegar al otro lado. Entonces, si es fantasía, lean fantasía. O
sea, hay muchos libros que me dicen, es que son los típicos libros. Pues sí, pero en esos típicos libros encuentran un mundo y encuentran interés y esos libros los van a llevar a otros libros, ¿no? Hay lectores que de repente me dicen, tengo 13 años y estoy leyendo Stephen King. Y digo, no, pues mis respetos, ¿no? O sea, Stephen King no cualquiera lo lee, pero es un proceso como lector. O sea, esa persona tiene 13 años y ha estado leyendo desde toda su vida, o está leyendo clásicos mucho más complejos. No se trata de decir, leo esto y quiero leer esto, es vayan experimentando, déjense. O sea, pero sí, si hay libros que yo les recomiendo, por ejemplo, son esos. Juan Villoro, Benito Taibo tiene muchos, algunos clásicos como Sherlock, los cuentos de Edgar Allan Poe, para quien les guste un poco más el tema, es un poco más oscuro, más de miedo, ¿no? Y yo creo que por ahí es por donde se puede empezar. Los cuentos son una muy buena opción siempre también. Ok. Galilea dice, ¿considera que la lectura nos ayuda a formar parte de una sociedad? Obvio, claro, por supuesto. Y nos ayuda a ser empáticos y nos ayuda a entender y nos ayuda a estar, a ser parte de. Por eso les digo, y vuelvo a lo mismo, no es un acto en solitario. Leemos en comunidad y leemos muchos. Y eso nos permite entender al otro. Cuando nosotros no logramos entender una situación porque no es nuestra, eso no quiere decir que no sea la realidad del otro. Y la lectura nos permite eso, nos permite entender otras posturas, nos permite entender a otras personas. Claro que nos ayuda y me parece indispensable. O sea, yo creo que se genera muchísima empatía cuando leemos y entendemos la posibilidad de la realidad de la otra persona, del que está enfrente de nosotros. El profesor Juan Francisco pregunta, ¿en qué época crees que se leyó más o si ahora se lee más? ¿Qué sucede con la lectura? Es una buena pregunta. Si nos vamos por estadística, al menos en México, seguimos leyendo muy poquito, ¿no? O sea, los números son terribles, son tristes. O sea, el promedio de lectura es muy bajo, mientras más acceso a la educación, pues más se lee. Yo creo, no puedo hablar de otras épocas, porque a mí la que me está tocando vivir es esta, y mi trabajo ha estado enfocado en hacer que no, estas generaciones y en este momento se lea más. Creo que sí se logra, creo que cada vez la gente se da cuenta de lo importante que es la lectura para no vivir fuera de la realidad, para pertenecer, para poder hablar con el otro, para poder entender todo, no solamente la vida en sí, a la sociedad, sino cuestiones políticas, absolutamente todo. Yo creo que hoy se está leyendo más, afortunadamente. Hay muchas opciones y eso quisiera yo creer. Y que a partir de la pandemia, la gente, al quedarse sin opciones, volteó y dijo, pues esto es lo que hay, pues me tengo que acercar aquí, ¿no? Yo pensaría que se lee hoy un poco más. Si nos vamos a estadística, ¿saben dónde me doy cuenta? Cuando me dicen, es que en México no se lee y llegas a las ferias de los libros y están rebosando gente, digo, ¿cómo? O sea, me cuesta entenderlo, ¿no? Me cuesta entender que la gente no está leyendo y las ferias, y ojalá todas las bibliotecas y las librerías estuvieran igual, pero creo que hoy por hoy sí hay más conciencia, creo que hoy por hoy sí nos sentimos mucho más responsables de cómo nos nutrimos emocionalmente e intelectualmente, y creo que sí, creo que hoy la gente lee un poco más. Eso quiero creer, ojalá. Jania nos pregunta que si has leído algún manga y cuál podrías recomendar. Nunca he leído ningún manga y ahí sí me siento la más ignorante. Perdón. Laudi dice, para aquellos que no tienen al alcance de obtener un libro, ¿qué recomendarías leer ya sea en internet o en algún otro medio? Te me fuiste, Maye, o me fui yo, no supe, pero no escuché la ¿Me pregunta. escuchas ahí? ¿Me escuchas? Ya, sí. Ok. ¿Sí? Laudi dice, para aquellos que no tienen al alcance el obtener un libro, ¿qué recomendarías que leyeran o qué medios les recomendarías para que ellos busquen y se acerquen a la lectura? Las bibliotecas. Busquen siempre una biblioteca. Mucha gente me dice eso. Es que no puedo comprar libros. No, 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 o sea, no. O sea, entiendo muchas veces que es complicado, sí lo entiendo, porque además
justamente el otro día tuve una plática y nos damos cuenta de que cada vez el libro como objeto físico es un lujo, porque cada vez son más caros, ¿no? No es tan fácil acceder. Pero siempre está en la opción de las bibliotecas y yo siempre les digo, siempre hay un tío o un amigo que tiene libros. Pues pídenselos prestados. Siempre es por ahí, ni lo estás leyendo, préstamelo. O sea, cuando uno quiere leer, encuentra la manera. Yo me acuerdo que en mi casa casi no había libros, pero si yo iba a casa de alguna tía y me encontraba con uno, le decía, ¿me lo prestas? O lo leí en ese momento, el tiempo que durara la visita o lo que fuera, o empezaba a investigar, ahorrar para comprar libros. Entonces es lo mismo, ahorramos para las cosas que nos gustan, ¿no? Y las bibliotecas siempre son una opción, siempre. A lo mejor se van a encontrar textos totalmente diferentes a los que ustedes quisieran leer, pero justamente ahí está la magia, en acercarnos a cosas que no sabemos, a las que no sabemos que tenemos la posibilidad de acercarnos. Y van a encontrar joyas. Avirán, otro de nuestros estudiantes, pregunta, ¿cuál piensa que es la cualidad que mejor ha desarrollado en su vida gracias a la lectura? Yo creo que la empatía, justamente. O sea, entiendes al otro, o sea, te pones en la situación del otro. Lo que les digo, no porque yo no me toque vivirlo a mí, o no porque yo no pase por una situación, no quiere decir que el otro no le esté pasando. Y muchas veces a través de los libros entiendes esa otra situación. Ok, acá Joshua dice, la semejanza de leer actualmente para todos los seres humanos nos hace satisfacernos a nosotros mismos o es una satisfacción que se genera en toda la sociedad. Depende. Yo creo que lo primero que tenemos que buscar cuando leemos es satisfacernos a nosotros mismos. Y en automático, o sea, no lees pensando en el otro, lees pensando en ti. Ok, y por YouTube nos preguntan, porque has generado mucha curiosidad sobre la lectura, ¿qué libro te hizo sentir muy triste y qué libro te ayudó en una situación muy crítica? Un libro que me ha hecho sentir muy triste. Miren, tengo que confesarles que yo lloro con todos los libros. O sea, si el libro tiene una situación ahí complicada, yo me la paso en el drama. Que es algo que gozo, ¿eh? Es un tema de masoquismo, siempre lo he reconocido. Un libro que me haya hecho sentir muy triste. Híjole, buena pregunta. Seguramente alguna novela de romance, porque pues, me gusta leer mucho el género y me gustan esas historias de amor tortuosas y luego disfruto como el sentimiento. Últimamente no he leído tanto el género, entonces no traigo como tan fresco un libro que me haya hecho llorar tanto, porque más bien últimamente lo que estoy leyendo son historias que digo, ay Dios, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Qué está pasando con la realidad? ¿Por qué estoy leyendo esto? Más que generarme ese sentimiento. Pero no sé, Maye, no sé, les fallo con esa pregunta sobre el libro que me ha hecho llorar últimamente, que no he estado. ¿Y la otra cuál era? ¿Cuál te ha salvado de una situación crítica? Todos, todos, porque unos me han servido para evadir en momentos muy duros y otros para meter el dedo en la llaga. O sea, para hurgar y hurgar, y mientras más meto el dedo en la llaga, más me conozco a mí misma. Entonces, esos son los que me han ayudado a salir también. Esos que digo, uff, me están doliendo, pero estoy encontrando cosas que yo no veía de mí. Yo creo que esos. Y han sido varios el último año. Sí. Por acá por YouTube nos preguntan, ¿crees que es importante la lectura en la formación de un niño o de un joven? ¿Por qué? Porque le das herramientas. Le das herramientas para la vida, le das de todo lo que hemos platicado. Imagínense si uno comienza con toda esta visión de la vida desde muy pequeño. Viene lo típico, lo ayudas a desarrollar la imaginación, lo ayudas a mejorar su vocabulario, sí, pero le estás dando herramientas para la vida. O sea, un niño para empezar, creo que se trata de ejemplo. Para que un niño lea, no solamente tiene que haber interés, sino tiene que estar el ejemplo de alguien, ¿no? Papás, abuelos, tíos, primos, familia en general, lectora. Le abres un mundo de posibilidades, un mundo para hacer,
para permitirle descubrirse. Yo creo que eso es importante, no solamente en los niños, también en los jóvenes. Cuando tienes tanta presión, cuando no sabes por dónde ir, cuando la vida sientes que te agobia, sobre todo en esas edades, ese escape y esa posibilidad a través de los libros te dan herramientas para ser una muchísimo mejor persona, para tener criterio, ¿no? Gracias. Gracias, vale. No, Vamos ya con la última. ¿Cuál es tu libro o libros de cabecera? Nunca he tenido libros de cabecera, nunca. Hay libros que me gustan mucho, o sea, y clásicos que me gustan mucho, por ejemplo, me gusta mucho Drácula, me gusta mucho El amor en los tiempos del cólera de García Márquez, pero no soy una persona que haga relecturas, por ejemplo. Digo, cuando se trata por temas de trabajo y cosas así, sí, y últimamente pues me persiguen ciertos libros, pero nunca he sido una persona de libros de cabecera que siempre regrese a uno y lo consulte, no. Me gusta ir buscando y experimentando y pasar de un género a otro, tener como siempre muchas opciones de temas, ¿no? Y decir, con este me identifiqué así, con este acá, pero no hay uno que yo siempre diga, a este recurro en determinados momentos, no. No sé si hay tiempo para esta última pregunta. Dice, ¿recuerdas todavía el primer libro que te hizo emocionarte con la lectura? Sí, tenía yo 16 y fue Flores en el ático, que me acuerdo que lo leía de manera clandestina en clases. Son varios libros. No sé cómo llegaron a mí, yo creo que mi mamá los tenía en mi casa y de repente un día dije, pues lo voy a leer. Y me acuerdo que entre clase y clase los leí todos y a partir de ahí dije, este mundo me encanta y seguí leyendo, pero ese fue uno de los primeros, ese y Momo también, estando más chica. Sí. Bueno, Valentina, de verdad que te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación, que nos motives a leer, que agarrar un libro es también autoconocerte, emocionarte, son muchas cosas las que podemos encontrar en los libros y en la lectura. Entonces te despido, muchas gracias por tu tiempo y esperamos volverte a ver en otro próximo encuentro. No, gracias a ustedes, un placer platicar con todos. Nos vemos, Valentina. Muchas gracias. Bye. Adiós.